En nuestra edición de hoy, entrevista con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ingeniero Gustavo Weiss. Firma de convenio para la creación de 3 nuevos institutos de formación técnica. Avanzan las obras del viaducto Mitre. La industria de la construcción es considerada madre de industrias por su capacidad de movilizar una extensa cadena de valor y dinamizar la generación de empleo. Este hecho la convierte en un sector estratégico cuya evolución sirve de referencia para evaluar la marcha de la economía y el desarrollo nacional, con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre la actualidad del sector y conocer las perspectivas acerca del ritmo que tendrá la actividad en los próximos meses. Dialogamos con Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que cumple un nuevo periodo al frente de la entidad. Nosotros, desde mediados del 2015, ya en el último año de la gestión anterior, empezamos a tener problemas serios con los contratos, motivados por un lado por la alta inflación y la desactualización de los precios y por otro lado por la falta de pago. Este gobierno, esta actual gestión, tomó esos contratos en ejecución, de alguna forma los puso a punto económicamente, canceló la deuda, que era muy importante, y sobre mediados, diría yo, del 2016, tal vez un poco antes, los contratos empezaron a tener una ejecución normal. Desde el punto de vista de la actividad de la construcción lo vimos claramente porque, por ejemplo, en el tema empleo, nosotros a partir de septiembre del 2016 empezamos a retomar empleo. Mes a mes la cantidad de empleados fue superior al mes anterior y así siguió hasta abril, mayo de este año. Y lo mismo pasaba con los insumos. Uno veía los insumos, cemento, asfalto, hierro, etcétera, los principales insumos de la industria. También veíamos cómo mes a mes la demanda de insumos iba creciendo, a punto tal que incluso en algunos meses del año anterior, del 2017 y principio del 2018 también, en algunos insumos había problemas de cuello de botella, estaban muy demandados, asfalto era un ejemplo, piedra de Olavarriera otro, estaban con un nivel de producción muy elevado y hasta en algún caso con algún faltante. Así que, repito, desde mediados del 2016 hasta, yo diría, mediados del 2018, tal vez un poco antes, la actividad estuvo muy demandada, tanto en personal como insumos. Bueno, la actividad claramente tuvo, estamos hablando siempre de obra pública, tuvo un quiebre con la crisis cambiaria que vivimos hace 60, un poco más de días atrás. La realidad es que eso produjo dos fenómenos. Por un lado, una gran distorsión en los contratos, hubo enormes aumentos de precios de materiales, ejemplo típico, sobre todo los vinculados al dólar, por supuesto, ¿no? Ejemplo típico, el asfalto se mide en dólares porque en gran medida es importado. Recién ahora YPF está empezando a poner a punto su planta que estaba parada, así que hasta hoy todo el asfalto es importado, con lo cual tuvo un doble efecto desde el punto de vista de precio. Por un lado, el aumento del dólar, que fue 50%, ¿no? Como todos sabemos, bueno, un poco menos, pero en ese orden. Y por otro lado, el aumento del petróleo, el petróleo Brent en términos internacionales. Entonces, eso significó un aumento muy importante que desde principio de año a hoy el asfalto aumentó y cerca del 70%. Entonces, para un contrato de una obra vial donde el principal insumo es el asfalto, un aumento del 70% se hace muy difícil de llevar adelante. Y si bien hay determinadas fórmulas de adecuación de precios, como estas no reaccionan ni en tiempo ni en forma, bueno, ahí empezamos a tener un problema en las obras. Estoy explicando las obras viales, lo mismo vale para obras de vivienda o para cualquier otro tipo de obra, por ahí en alguna proporción menor de aumento de precios, pero también hubo aumento de insumos importantes. Y simultáneamente con esta crisis cambiaria hizo que el flujo de pagos de la obra pública disminuyera, con lo cual
tenemos un segundo problema que es el atraso en los pagos, que sumado al problema de la tasa de interés muy elevada, complica también muy seriamente la marcha de los contratos. Yo creo que claramente en lo que es obra pública va a haber una desaceleración, yo creo que esto es inevitable, no solo por todo esto que yo expliqué, sino porque el gobierno tiene un plan de ajuste del gasto público muy importante, público además, porque ya lo ha explicitado, forma parte de lo convenido con el Fondo Monetario Internacional, y dentro de ese plan de ajuste hay una reducción muy importante en la inversión de capital. También hay que señalar que hay inversión de las empresas privatizadas de servicios públicos, le hace Edenor, Edesur, las telefónicas, las empresas de gas, que como han tenido una recomposición tarifaria, bueno, están invirtiendo más dinero. También el gobierno ha hecho una muy exitosa licitación de generación de energía térmica, eólica y solar, que eso también ayuda. En fin, hay una serie de obra pública no ligada directamente al Tesoro Nacional, sino a otros, por ejemplo PPP o lo que acabo de señalar, que eso ayuda a esta disminución de obra pública que hay, pero no la compensa. Las PPP, que es un sistema que se aplica en todo el mundo, lo inventó Inglaterra hace muchos años, hace décadas que se aplica en Inglaterra, Canadá, Australia, etc. Es un sistema que viene a complementar la inversión pública. Está dirigido básicamente a grandes proyectos donde en principio hay repago del usuario por fuera de los fondos públicos. El ejemplo más típico y más conocido de esto son las autopistas por peaje. Acá en la década del 90 se hicieron todas las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, donde el Estado no puso un solo peso y el que pagó la inversión fue el usuario. Es decir, viene una empresa privada, consigue el financiamiento, ejecuta la obra y después el repago se produce, en este ejemplo que estoy dando, por los peajes. Bueno, como ese ejemplo hay otros, líneas eléctricas que pagan también los usuarios del servicio eléctrico, bueno, etc. Va a haber más obras por PPP, seguramente va a haber más empresas interesadas, como los hubo en las concesiones viales, que hubo varios grupos interesados en este tipo de obras. Veremos qué ideas tiene el gobierno para el año que viene. Firma de convenio para la creación de 3 nuevos institutos de formación técnica. El acto se realizó en el Centro de Formación Profesional, perteneciente a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, que se encuentra ubicado en el barrio de Almagro. Allí se rubricaron 3 acuerdos entre el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 3 organizaciones sindicales que apuestan fuertemente a que el futuro de los trabajadores y trabajadoras esté ligado a la educación y la formación continua. El acto contó con la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, el secretario de Cultura y Capacitación SMATA, Jorge Sánchez, y el secretario de Cultura y Educación del sindicato Luz y Fuerza, Daniel Fernández. Además de la construcción de 3 nuevos institutos de formación técnica profesional, los convenios firmados permiten la creación de nuevas tecnicaturas. Al finalizar el acto, dialogamos con la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña, y con Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Este convenio permite crear 3 institutos de formación técnico superior, 3 terciarios, para seguir formando, pero tiene la particularidad que los formamos pensando primero cuáles iban a ser las demandas laborales de los sectores productivos, trabajando en equipo primero con las cámaras, con las empresas y después con los sindicatos para definir, bueno, cuáles son las herramientas que necesitan los trabajadores para poder crear el futuro y para no correr atrás del futuro. Así que tiene esa impronta de mirar y de construir para adelante, tiene la impronta del trabajo en equipo,
tiene la impronta de poder escucharse, de haberse generado a partir del diálogo y del apoyo mutuo entre los sectores de los representantes de los trabajadores y el Estado, con lo cual para mí va a ser una experiencia que, le decía recién a Gerardo, tenemos que empezar a mostrarla en el mundo, porque la verdad que ahora los sindicatos tienen formación superior, están formando trabajadores en educación superior y eso le da un prestigio al movimiento sindical, me parece que tienen que mostrar al mundo porque es un orgullo para la Ciudad de Buenos Aires poder tenerlos, pero además para el movimiento sindical me parece que es un crecimiento en calidad, en oferta de herramientas para los trabajadores que nos sirve además como sociedad porque muestra que el camino de la educación, el camino del esfuerzo es el camino de la mejora y además porque tiene la cara de estar pensando por adelante del futuro y no estar corriendo de atrás con miedo sobre qué es lo que viene a reemplazarnos, sino cómo vamos haciendo nosotros para adelante. La gente pide un sindicalismo moderno, un sindicalismo innovador, un sindicalismo que no solamente sea parte del movimiento, sino que sea un movimiento. Y el movimiento significa actualizarse y mejorar las condiciones de los contenidos que pretenden los trabajadores y las trabajadoras. Lo importante es mirar para adelante y ver que la Argentina necesita ser un país competitivo, un país que tiene que ganar exportaciones. Nosotros con la fórmula entre la oferta y la demanda, nosotros nos queda un 30% de nuestra demanda en la calle, por lo tanto con el mercado interno no resolvemos la cuestión. Es fundamental para que tengamos todo un empleo y tener la oportunidad de acceder a la dignidad. Es necesario ampliar nuestra base productiva y la mejor manera es, como dice Soledad, ¿no es cierto?, es decir, apostar a la capacitación, a la formación, al reentrenamiento laboral, mostrar que Argentina está en condiciones de competir con los mercados más modernos y los más, digamos, los que más ganan en este proceso de los países desarrollados. Argentina está en un continente en vía de desarrollo, es un país en vía de desarrollo, pero que tiene un potencial humano que está demostrado con estos cursos que estamos lanzando, con estas escuelas técnico superior para formar y capacitar a nuestros trabajadores y apostar a la cultura del trabajo. Con delegaciones en todas las provincias y más de 1.300 empresas socioactivas, la Cámara Argentina de la Construcción es una entidad clave para pensar el presente y el futuro de la industria de la construcción. En esta segunda parte de la entrevista con Gustavo Weiss, dialogamos sobre los retos de la construcción sustentable, los avances en materia de salud y seguridad en el trabajo y la importancia de la alianza estratégica que la Cámara mantiene con la UOCRA, entre otros temas de relevancia para el sector. Nosotros insistimos permanentemente el desarrollo de infraestructura que tiene dos grandes capítulos. Uno es la infraestructura social, que es vivienda, agua, cloacas, energía eléctrica, hospitales, escuelas. Y otra es la infraestructura económica, que son caminos, vías férreas, puertos, aeropuertos, también energía, por supuesto. Uno es fundamental desarrollarlo porque la realidad es que todos los países aspiran a que su gente viva lo mejor posible y eso incluye tener una vivienda digna, tener asfalto en su cuadra, por supuesto tener agua y cloacas, tener energía eléctrica y gas, tener acceso a una buena escuela. Más allá del tema educativo de maestros o no, me refiero a la parte edilicia, que sea una escuela confortable, lo mismo vale para un hospital. Bueno, yo creo que es fundamental desarrollarlo. Pero también es fundamental desarrollar lo otro porque nosotros tenemos un gravísimo problema de costo logístico muy elevado, porque las rutas nuestras son malas, porque el ferrocarril en los últimos años, hasta hace muy poco tiempo, tenía inversión cero, había muy pocos ferrocarriles. Después de haber sido uno de los países de mayor cantidad de kilómetros de ferrocarriles, en los últimos años los ferrocarriles de carga, me refiero, que son los importantes, prácticamente no existían. Toda la carga se hace por camión, que es muchísimo más cara que el ferrocarril. También hay que desarrollar la hidrovía para que el transporte fluvial, que finalmente el transporte más barato
que aún más barato que el tren, habría que desarrollarlo más, para lo cual también hay que desarrollar los puertos. Bueno, en fin, toda esta infraestructura logística, Argentina también, igual que la social, está muy atrasada y es fundamental desarrollarla, pero claro, para esto se necesita dinero y la verdad que la situación argentina de las últimas largas décadas es de problemas económicos recurrentes y permanentes, y cada vez los presupuestos nacionales y provinciales se dedican más al gasto corriente y menos a la inversión. Por eso estamos en la situación que estamos. Y nosotros tenemos en nuestra institución el área de pensamiento estratégica. Esa área ha desarrollado 140 estudios de todas las necesidades de infraestructura que hay que hacer en el país. Cualquier cosa que uno quiera pensar para hacer en el país viene a nuestra base de datos y ahí está. Que coincide, yo diría, prácticamente en un 100% con los análisis que hace el gobierno, porque la verdad que cuando uno piensa que hay que hacer una ruta de acá para acá, que es importante, en general en eso coincide todo el mundo, que hay que darle agua y cloacas a toda la población, también estamos todos de acuerdo. En general, en los grandes lineamientos estamos todos de acuerdo. Después sí hay una decisión que le corresponde al gobierno, es que prioriza, digamos, ¿qué hago primero, esta ruta o esta otra? Este ferrocarril o este otro. Bueno, hay una decisión ya más estratégica que le corresponde, por supuesto, al gobierno de turno. Pero en cuanto a lo que hay que hacer, yo diría, nosotros decimos siempre que la inteligencia del sector la tenemos guardada nosotros en nuestra área de pensamiento estratégica, que creo que, repito, que es lo que hay que hacer en el país. La construcción sustentable es más cara que la construcción tradicional. Después en el tiempo esa mayor inversión se recupera vía menor gasto de energía, básicamente que de eso se trata. Bueno, esto en los últimos años, como la energía acá en Argentina te la regalaban, cualquier ecuación que uno hiciera vinculado a hacer un proyecto sustentable no cerraba. En la medida en que los costos de la energía vayan tendiendo a valer lo que valen en realidad y cada uno nos tenga que pagar lo que valen, creo que ahí se van a empezar a imponer más estos edificios sustentables que produzcan un ahorro sustancial de energía y que bueno, uno diga, bueno, hoy me cuesta más caro, pero como el edificio va a durar tantos años de vida, bueno, a lo largo del tiempo yo voy a recuperar y voy a ganar plata, en definitiva, porque voy a ahorrar energía. Bueno, creo que todavía Argentina está en pañales en este aspecto. No, yo creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en el tema de higiene y seguridad. Creo que hay una enorme conciencia de la sociedad en su conjunto de la importancia de higiene y seguridad. Por eso digo que creo que hay una enorme conciencia tanto de las empresas como de los operarios, que es imprescindible que estas normas de higiene y seguridad se cumplan. Todas las obras hoy de determinada magnitud tienen un técnico de seguridad e higiene en la obra que vela para que todo esto se cumpla. Creo que se ha avanzado mucho. Por supuesto, cuando bajamos un poco la magnitud de las obras y hablamos de obras más pequeñas y también obras en el interior y fuera de las grandes urbes, yo creo que ahí hay mucho por trabajar todavía. Me parece que hay que concientizar más a las pequeñas empresas y también a los subcontratistas chicos, que es imprescindible seguir, que ellos también adopten estas normas de higiene y seguridad. Creo que ahí tenemos un nicho importante para trabajar. Nosotros tenemos también en la institución la Escuela de Gestión, que hemos hecho cursos para muchísima gente, hemos capacitado a más de 8.500 personas en los últimos años, a nivel técnico, capataces, ingenieros, arquitectos, administrativos de obra, bueno, etcétera. También tenemos un convenio permanente con la Universidad Austral, que todos los años hacemos cursos para profesionales, que son cursos intensivos que duran un semestre, también para capacitar en dirección de empresas a nuestros profesionales. Sabemos
Por supuesto que la UOCRA también ha capacitado muchísima gente en el marco también de programas con el Ministerio de Trabajo. A ver, la capacitación, sin ningún lugar a duda, en los tiempos que corren acá y en todo el mundo es indispensable, porque la velocidad con que aumentan los desafíos del empleo son realmente vertiginosas y es imprescindible estar al día con las novedades. Un ejemplo típico, por ejemplo, es la capacitación de los operarios de máquinas viales, que ya actualmente es totalmente computarizado. Ya en muy poco tiempo lo que han avanzado en el tema manejo por computadora de las máquinas viales realmente es muy importante. Bueno, es imprescindible que los operarios se capaciten con las nuevas tecnologías para poder manejar, no solamente manejar y utilizar todas las herramientas nuevas que tienen esas máquinas, que por supuesto las viejas no las tenían. No, significa que tanto la UOCRA como la Cámara de la Construcción estamos los dos inmersos en el mismo tema, que es el desarrollo de la industria de la construcción. Cuanto mejor le vaya a la industria de la construcción, en definitiva, cuanto más obras haya, tanto en la parte privada como en la parte pública, cuanto más obras haya, mejor nos va a ir a la Cámara de la Construcción, porque más trabajo van a tener las empresas, y mejor le va a ir a la UOCRA porque va a tener más trabajo para sus empleados y mayor cantidad de empleados en la UOCRA. Con lo cual, cuando uno habla de alianza estratégica, lo que quiere decir es, en realidad, todos nuestros temas son comunes, tenemos que trabajar con este objetivo común, y hay algunas mínimas diferencias que algún día podemos no estar de acuerdo, vinculadas por ahí al convenio colectivo de trabajo, algún detalle, pero yo diría muy menor comparado con esta mayor tema que nos agrupa, una idea mucho más general, que es trabajar para el desarrollo de la industria de la construcción. Y en este sentido, esto incluye, repito, la obra pública, pero también la obra privada, y concientizar a los gobiernos y a las sociedades la importancia que tiene el desarrollo de la infraestructura en el país. Bueno, y creo que en ese sentido la relación que tenemos con la UOCRA en los últimos largos años es excelente, y por eso siempre hablamos, tanto nosotros como Gerardo y el resto de su gente, de la alianza estratégica, que es esta vinculación entre las dos instituciones en pos del desarrollo de la industria de la construcción. Avanzan las obras del viaducto Mitre. La obra del viaducto Mitre avanza con la puesta en funcionamiento de la primera de las dos lanzaderas de vigas que se utilizan para construir la vía ferroviaria en altura, que permitirá mejorar la circulación de vehículos en la ciudad de Buenos Aires. Las lanzaderas de vigas son maquinaria que agilizan los tiempos de la obra, permitiendo montar el viaducto sin necesidad de interrumpir el servicio del ferrocarril ni el tránsito vehicular. En septiembre se espera que se ponga en marcha la segunda lanzadera, lo que ha de permitir acelerar la ejecución del proyecto. Una vez finalizado, el viaducto correrá en la traza que va desde Avenida Dorrego hasta Avenida Congreso, comprendiendo un total de 3,9 kilómetros, y permitirá eliminar 8 barreras ferroviarias. De esta manera, se ha de facilitar la circulación de tránsito por la zona, impactando en la mejora de la calidad de vida de las personas que transitan en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Con Más Info.